Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Amós rechazado por anunciar juicio y vida. El anuncio de la salvación, en cualquiera de las formas en que ésta pueda ofrecerse y recibirse, es algo que agrada a cualquier oyente que pueda disfrutar de ella, porque la salvación conlleva bendición, liberación, solución, provisión, victoria y otras muchas cosas semejantes, todas ellas positivas. Pero implícitamente la idea de salvación conlleva otra intrínsecamente unida a ella, y es que el candidato o sujeto a ser salvado se encuentra en una situación negativa de la que necesita salir en el tiempo y en la manera oportuna. El mensaje de salvación, por tanto, habla del pecado y de las consecuencias de castigo y muerte que merece, como la situación negativa de peligro en la que todo ser humano se encuentra. Y también habla de la obra redentora de Dios en Cristo, como el medio para salir del pecado, mediante el perdón de gracia a todo aquel que arrepentido cree en el Mesías de Dios. Esta dualidad, pecado, castigo y perdón, vida, hace que el mensaje redentor se mueva entre la denuncia, advertencia y la oferta, regalo. Lo primero frecuentemente es rechazado por el ser humano, como hicieron con el profeta Amós, pero por supuesto lo segundo es más fácil de aceptar. Hablemos del profeta Amós. Hablemos de él. Hablemos de el profeta Amós como un hombre sencillo. Él fue un hombre sencillo, un hombre valiente al que Dios llamó a ser profeta. El tiempo del profeta Amós es el tiempo del estado espiritual del pueblo de Judá y del pueblo de Israel del norte. Fue el tiempo de los días de Usías, rey de Judá, un rey que fue fiel o infiel a ratos, y con un pueblo que iba al templo y ofrecía sacrificio a Jehová, al mismo tiempo que hacía su propia voluntad. Amós 1:1. Amós profetizó en días de Usías, rey de Judá. Segundo de Crónicas 26, 3 al 5. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días Jehová le prosperó. Segundo de Crónicas 26, 16 y 21. Mas cuando ya era fuerte, Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real. Por tanto, un rey a tiempo parcial. Durante un tiempo fue un tiempo de bondad, de santidad, de creer, un rey bueno a tiempo parcial y un rey malo también a tiempo parcial. Y en otro tiempo, Usías hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hubo reyes así en Judá. Hubo reyes buenos, muy buenos. Hubo reyes malos, muy malos. Y hubo reyes que hicieron a veces el bien y a veces el mal. Pero también Amós profetizó en días de Jeroboam,
rey de Israel. No olviden que en este tiempo el reino está dividido, el reino de Israel se ha dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El del sur con capital en Jerusalén, Judá, y el reino del norte con capital en Samaria, Israel del norte. En Israel del norte estaba Jeroboam, rey de Israel. Y este sí era un rey infiel e impío, declaradamente. Por tanto, el pueblo de Israel también era malvado e impío, a imagen y semejanza de su rey. Amós 1:1. Amós profetizó en días de Jeroboam, rey de Israel. Segundo de Reyes 14, 23 al 25. El año 15 de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, y aquí una aclaración, este Jeroboam del que se habla es el segundo, Jeroboam segundo, sobre Israel, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam primero, el que hizo pecar a Israel. Hubo dos reyes con este nombre, Jeroboam. Y el tiempo de Amós es el que hemos mencionado, es el segundo. Amós profetizó 2 años antes de un terremoto que sucedió en Israel. Esto también se da como un dato interesante en la Biblia. No sabemos gran cosa de esto, pero dice Amós 1:1 las palabras de Amós que profetizó cerca de Israel 2 años antes del terremoto. Y Zacarías 14:5 dice: y huiréis al valle de los montes de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Estos son los datos históricos que sabemos, por tanto, sobre los tiempos de Amós. Amós fue un profeta que profetizó en días de Usías y en días de Jeroboam II, en tiempos de este terremoto. El caso es que este siervo de Dios tuvo una ocupación previa a la de profeta muy humilde. Antes de ser profeta de Dios, Amós era un hombre bastante humilde. Era muy valiente. Ser humilde no significa ser un cobarde. Era un hombre valiente, un hombre de fe. Lo sabemos por una respuesta que le dio al sacerdote Amasías. En Amós 7, 16 al 17 se dice que le dijo: oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, por tanto así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Palabras que demostraban fe y valentía. Pero, como hemos dicho también antes, era un hombre de una vida sencilla. Él era un pastor de ganado bovino, un pastor de bueyes, un recolector de frutos silvestres. Amós 1:1. Amós fue uno de los pastores de Tecoa. Y Amós 7:14. Soy boyero y recojo higos silvestres. Boyero, cuidador de bueyes, recojo higos silvestres. Por tanto, esta era la vida de Amós antes de ser profeta, un hombre sencillo, humilde, pero que no quita, como hemos visto, que fuese un hombre valiente, un hombre de fe. No tuvo ninguna preparación ministerial previa, ni ningún tipo de vínculo alguno con los profetas de Dios o de sus discípulos. Aprendió a servir a Dios sirviendo, aprendió a servir a Dios por el mismo servicio. Un hombre autodidacta. Amós 7:14. Amós dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta. Segundo de Reyes 2:5. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Vemos, por tanto, en este segundo texto, cómo existían profetas y tenían estos sus discípulos, sus escuelas de profetas. Y en el caso de Amós, no era ni profeta ni hijo de profeta. No era ni profeta ni era un discípulo de profeta. Dios lo llamó al ministerio
Y esto sí es importante que se dé en la vida de un siervo de Dios, independientemente de que la preparación puede ser importante, pero no olviden, es secundaria, es importante, pero no imprescindible. Lo que sí es importante es el llamado de Dios, la obra capacitadora del Espíritu Santo. Antes de ser llamado por Dios, estaba ocupado en su trabajo secular ordinario y haciendo una vida sencilla, ocupado en lo que, como hemos dicho antes, se dice en Amós 7:15, Jehová me tomó de detrás del ganado. No estaba pensando precisamente en ser un siervo de Dios, en servir a Dios. Estaba ocupado en sus quehaceres cotidianos, pastoriles, de ganadería, y en medio de esa actividad Dios le llamó. Jehová me tomó de detrás del ganado. Y por ese llamado Dios le comisionó para servirle, para transmitir su palabra con fidelidad, aunque ello supondría abandonar la vida anterior, una vida cómoda y segura. A veces la vida sencilla es la vida cómoda, sin complicaciones. No tenía ningún tipo de complicaciones. Se levantaba por la mañana, tendía el ganado, recogía higos y bueno, esa era la vida de Amós. Pero Dios le llamó. Amós 7:15 y 12. Jehová me dijo, profetiza a Israel. Profetiza a Israel. Y Amasías dijo a Amós, vete a Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Se le ordenó que se fuese de Israel. Se le envió a Judá. No le quisieron. En su pueblo no le quisieron. Amós fue un profeta rechazado. Fue un profeta no querido, un profeta despreciado, porque su mensaje no gustaba. El llamado de Dios da la unción capacitadora del Espíritu y da la autoridad para transmitir el mensaje de Dios. El mensaje de Dios, no el mensaje del hombre. El mensaje de Dios, guste o no guste a los hombres. Amós 7:1 y 7:8. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Así me ha mostrado. Me enseñó así. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de un pueblo de Israel, no lo toleraré más. Este mensaje no gustaba al pueblo de Israel del norte, porque hablaba juicio, de un juicio inminente de Dios sobre el pueblo de Israel por su pecado. Y Amós fue rechazado por condenar el pecado del impío y por anunciar vida para el creyente justo. Porque esto es lo que hacía Amós. Dios condena el pecado del impío y Dios da vida al que cree y tiene su esperanza en él. El mensaje de Amós fue sobre Israel y contra Israel del norte. Sobre Israel y contra Israel. Amós 1:1. Las palabras de Amós que profetizó acerca de Israel. Acerca de. Amós 7:16. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, fue un mensaje directamente de reprensión, directamente de juicio, de advertencia, y esto no gusta al ser humano. Aún hoy pasa esto. La gente busca predicaciones que pasen la mano, predicaciones que hablen de asuntos que no te involucran con Dios, que no te llaman a hacer una reflexión, que no te llaman a cambiar la vida. Hay gente que quiere que la palabra de Dios sea como una pluma
una pluma que acaricia el cuerpo. Pero a veces la palabra de Dios condena el pecado, rechaza el pecado. Cuando existe pecado, cuando hay pecado, es normal que Dios envíe su palabra para rechazar y condenar el pecado. Y en Israel del Norte había mucho pecado, muchísimo pecado, en los reyes y en el pueblo. Amós 1, 2 al 3, 6, 9, 13 y 2, 1. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, de Gaza, de Tiro, de los hijos de Amón, de Moab, y por el 4º no revocaré su castigo. Dios castigaría el pecado donde quiera que éste estuviera. En Damasco, Gaza, en Tiro, en Amón, en Moab, pero también en Judá, en su pueblo. Y en Israel del Norte, que concretamente fue a donde él fue enviado a proclamar el mensaje de Dios. Por tanto, Dios condenaba especialmente el pecado del pueblo de Israel por su menosprecio a la verdad de Dios, para seguir la mentira. No olvidéis que Jeroboam I había puesto 2 becerros falsos, había sustituido el culto al Dios verdadero por el culto a 2 becerros falsos, que posteriormente se había instalado en Israel del Norte el culto a Baal, el culto a Sera, el culto a todas las divinidades cananeas, de la forma más burda, más inmunda. Amós 2:4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. Menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron. El profeta Amós no solamente habla de Israel, también habla de Judá y les dice que también a ellos Dios les castigará. Dios castiga el pecado donde quiera que éste esté. En los pueblos coetáneos, los pueblos impíos coetáneos, en Judá y en Israel. Pero el pueblo de Israel no quiso oír la palabra de Dios que traía Amós, porque deseaban seguir pecando con impunidad. Generalmente es así. El que quiere seguir pecando no quiere que se le diga nada, no quiere oír lo contrario a lo que hace. Israel rechazó a todos los profetas que Dios mandó antes de Amós. Amós 2:6 y 12. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Vendieron por dinero al justo y al pobre, mas vosotros a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Hicieron lo malo a nivel religioso, hicieron lo malo a nivel social, hicieron lo malo a nivel moral y encima pedían a los profetas, ordenaban a los profetas que no hablasen en nombre de Dios. Por tanto, la relación de privilegio que tenían con Dios, el pueblo de Israel, se hizo pues más grave, porque esa relación de privilegio agrava la responsabilidad ante Dios cuando se peca. No es lo mismo que peque un impío, una persona que ignora las cosas de Dios, que peque alguien que conoce las cosas de Dios. No es lo mismo. En Amós 3, 1 al 3 se dice, oíd, ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, y dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esto es lo que pasaba entre el pueblo de Israel y Dios. No había acuerdo. Dios decía una cosa y ellos hacían otra. Dios mandaba una cosa y ellos creían otra. Por supuesto que Dios siempre les llamó al arrepentimiento. Un arrepentimiento que si se hubiera producido, habría evitado el juicio, el castigo. Dios les anunció el castigo una y otra vez, pero también les decía la forma de eludirlo. Amós 4, 12, 21, 14 y 27.
Aborrecí vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. De esta manera te haré a ti, oh Israel. Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá, y os haré transportar más allá de Damasco. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Estas palabras tan hermosas, tan profundas, tan solemnes. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dios les dijo que evitarían su juicio si le buscaban, si aborrecían el mal, si hacían el bien. Dios les dijo que evitarían su juicio. Amós 5, 4, 6 y 15. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No sea que acometa como fuego sin haber quien lo apague. Aborreced el mal y amad el bien. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente. Dios les dijo que si se arrepentían, no les castigaría, pero sería inflexible en el caso de que ellos no se arrepintiesen. Amós 7, 2 al 3. Yo dije: Señor Jehová, perdona a Jacob, porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Amós 7, 7 al 8. Me enseñó así: y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho con una plomada de albañil, en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Pueblo de, de Judá se arrepintió, y el pueblo de Israel no se arrepintió. Tristemente, pues, estos dos pueblos no fueron por el mismo camino. En Judá hubo reyes buenos y tiempos mejores que otros, pero en Israel todo el tiempo fue un tiempo de apostasía, de rebeldía y de desobediencia. Por tanto, ante esta dureza de corazón de Israel del norte, Dios no se arrepintió ni se volvió atrás en lo que dijo. Amós 4, 6 al 11. Hubo falta de pan, mas no os volvisteis a mí. Detuve la lluvia, no hice llover, con todo no os volvisteis a mí. Os herí con viento, con oruga y langosta, pero nunca os volvisteis a mí. Envié mortandad, mas no os volvisteis a mí. Os trastorné como Sodoma y a Gomorra, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. De una y otra forma Dios buscó que se arrepintieran, que cambiasen el rumbo de sus vidas. Pero en vez de quebrantarse y de cambiar de vida, aborrecieron al profeta Amós. Los impíos no pueden sufrir la palabra de Dios, que les llama al arrepentimiento. No pueden sufrir la palabra de Dios que les llama a reconocer el pecado, a aborrecerlo y a abandonarlo. No pueden. Y los impíos terminan aborreciendo a los mensajeros que le hablan en nombre de Dios. Amós 5:10. Aborrecieron al reprensor y al que hablaba lo recto, abominaron. Aborrecieron al reprensor. Esto se ha repetido siempre. Cuando a la gente no le gusta la palabra de Dios, termina aborreciendo a quien trae la palabra en nombre de Dios. Y por supuesto, siempre sucede lo mismo. Los impíos calumnian a los siervos de Dios cuando éstos les dicen la verdad. Amós 7, 10 al 11. El sacerdote Amasías envió a decir al rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Torciendo las palabras de Amós, le acusó de levantarse contra el rey. Y por tanto le calumniaron, le difamaron. Los impíos de Israel pidieron al profeta Amós que se fuera del norte de Israel. Amós 7, 12 al 13. Y Amasías dijo a Amós:
vidente, vete, huye a tierra de Judá. Profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. En el día del juicio, los que rechazan la palabra de Dios hoy ansiarán oírla. La palabra de Dios rechazada hoy será deseada mañana, pero quien rechaza la palabra hoy no la tendrá mañana, por mucho que la desee. Amós 8:11 al 12. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Enviaré hambre de oír la palabra de Jehová. Irán errantes buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Quien rechaza la palabra hoy, en el día en que Dios se la trae, no volverá a tener la palabra cuando la necesite. Por eso la Biblia siempre dice, si oyereis hoy la palabra de Dios, hoy no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué pasó con los pocos creyentes que había en Israel en tiempos de Amós? Desde los días de Elías hubo un remanente fiel a Dios en Israel. Primero de Reyes 19:18. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. A este remanente, desde el tiempo de Elías, se les dio palabras de esperanza de salvación temporal y eterna. Amós 9:11 al 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Los que creían y eran fieles vivirían para volver al hogar eternamente prometido. Cuando llegase el día del juicio, antes de ese juicio, antes de ese día, muchos judíos de Israel del norte habrían huido. Los que creían las palabras del profeta huyeron antes de que vinieran los asirios. Huyeron. Amós 9:13 al 15. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades y las habitarán. Los plantaré y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Por tanto, Dios daba palabras de juicio para los pecadores, los impíos de Israel, y daba palabras de vida y de esperanza para aquellos que creían, que tenían fe. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Amós, rechazado por anunciar juicio y vida. Amós fue un hombre sencillo y valiente al que Dios llamó a ser profeta. El tiempo del profeta Amós fue de tibieza y de frialdad por parte de Judá y de maldad y de pecado por parte de Israel del norte. El carácter y ocupación de Amós antes de ser profeta de Dios fue el de un hombre de fe, obediente y valiente, dedicado a una vida sencilla. El llamado al ministerio profético es imprescindible. Amós fue llamado al ministerio profético para recibir la comisión de servir a Dios, transmitiendo su palabra con fidelidad. Y hemos visto que Amós fue rechazado por condenar el pecado del impío y de anunciar vida para el creyente justo. El mensaje de Amós fue sobre y contra el pecado de Israel del norte, pero el pueblo de Israel no quiso oír la palabra de Dios porque quería seguir pecando. El anuncio del castigo iba acompañado de una llamada al arrepentimiento, pero en vez de quebrantarse y cambiar de vida, aborrecieron al profeta Amós. Los pocos creyentes que había en Israel del norte recibieron palabras de esperanza y de vida. Dice Amós 3,
1 al 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. A vosotros os castigaré por todas vuestras maldades. Dios castigaría a los malos e impíos, pero también Dios tendría palabras de esperanza. He aquí vienen días, dice Jehová, en que traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más, que nos muestras, Señor, cómo esta palabra habla de pecado, de juicio, de castigo, pero también habla de esperanza, de misericordia y de salvación. Ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que ante tu palabra doblegan su cerviz, sus corazones, se arrepienten, creen y tienen la actitud de seguirte, de cambiar de vida. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes ni duros de corazón. Ayúdanos a ser de aquellos para los que tú tienes una palabra de paz y de esperanza, siempre. Gracias, Señor. Una vez más te suplico por todos los enfermos que están en hospitales, por todos los enfermos que están en sus casas, por todos los enfermos que tienen que hacerse pruebas o pasar por operaciones. Señor, ten misericordia de todos tus hijos. También te suplico, Señor, que proveas trabajo para quien no tiene, casa para quien no tiene, consuelo para el triste, para el afligido. Y también, Señor, que tú seas en todos los sentidos prosperidad y bendición para tus hijos. Gracias, Señor. Bendito sea. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.